Buenas noches para todos, compañeros, espero que se encuentren bien. Me confirman si pueden visualizar la pantalla, la presentación y si escuchan el audio correctamente. Bueno, muchas gracias por la confirmación. Vamos a continuar con las presentaciones que nos quedaron pendientes el día de ayer. Creo que son 2 o 3, si no estoy mal. Ayer desarrollamos el tema de los agentes de percepción y planteamos algunos ejemplos con relación al a la exención de los impuestos en los casos de una institución del Estado. Entonces, ahí se nos fue un poquito el tiempo el día de ayer, pero hoy vamos a retomar. Solo déjenme continuar acá. Bueno, pues como les decía, ayer terminamos el tema de los agentes de percepción y nos tocaría la presentación de los sujetos pasivos de la obligación jurídico-tributaria. Acá establecemos quiénes van a ser esos responsables de estas obligaciones tributarias y establecemos que son sujetos pasivos por cuenta ajena, identificados en los artículos 21 al 29 del Código Tributario del Decreto 6-91 y todas sus reformas, y se clasifican en obligado por deuda ajena y obligado por representación. En este caso, pues de estos responsables los vamos a encontrar contenidos, ya establecimos acá del artículo 21 al 29 y vamos a ver cada uno de ellos de una forma más puntual. Bueno, cuando nos referimos a los obligados por deuda ajena, son aquellos que sin tener el carácter de contribuyente deben por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a este. Esto está fundamentado en el artículo 22 del Código Tributario. Ahorita se los pongo a la vista para que podamos darle lectura. Y nos aparece acá la definición y el fundamento. Cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indican. Pues ayer ya los desarrollamos en la tablita que yo les presenté, entonces creo que ahí estamos claros con ese punto. Y la última del día de ayer sería la obligación por presentación. Entonces acá definimos que son representantes según la ley, sin que ello afecte su propio patrimonio, salvo en los casos de dolo de tal representante por las obligaciones tributarias derivadas de los bienes que administran o dispongan. Y acá son los padres, tutores o los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces, los representantes legales de las personas, los mandatarios respecto de los bienes que administren y dispongan, los síndicos de quiebras y los depositarios de concursos de acreedores. Entonces, estos son los que se encuentran obligados de acuerdo al Código Tributario por representación. Y este sería pues el final de la presentación del día de ayer, que ya no nos dieron tiempo de desarrollar estas 2-3 diapositivas que hacían falta. Entonces, esto es pues un poco bien general y hoy vamos a darle continuidad al tema de ayer, que eran los elementos de la relación jurídica tributaria, ya que es un tema un poco extenso, y nos vamos a pasar a la presentación del día de hoy, que sería la clase número 7, siempre con relación a los elementos de la relación jurídica tributaria. En ese sentido vamos a ver la presentación primera y pues vamos a establecer cuáles son los elementos que van a integrar esta relación jurídica tributaria. Acá podemos observar que hay 6 numerales. El primero es el elemento personal, el segundo es el hecho generador. Este es el que el día de ayer yo les marcaba y les decía que pongamos mucha atención, porque esto nos va a servir a entenderlo y lo vamos a desarrollar a lo largo de todo lo que nos hace falta del curso. Entonces, este es importante que lo manejemos y que lo tomen en cuenta. Como número 3 tenemos el elemento cuantitativo. El número 4 tenemos la base impositiva o el tipo impositivo. El número 5 tenemos el elemento temporal y el número 6 tenemos el elemento finalista. Entonces vamos a ir viendo, definiendo cada uno de ellos y ejemplificándolo. Y solo permítanme que quiero ver acá el chat que algunos compañeros están indicando en el grupo de WhatsApp que no se les da acceso, pero no hay ninguno en cola. Vamos a ver. Bueno, ya verifiqué y todos están ya ingresados. Bueno, siguiendo con la definición de los elementos que integran la relación jurídica,
Tenemos el número 1, que es el elemento personal, y pues como ya hemos explicado en las clases y presentaciones anteriores, los elementos personales de una relación jurídica son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Acá damos una definición o una conclusión ya englobando o concretizando todos los elementos que hemos visto a lo largo del curso, y vamos a establecer entonces que el sujeto activo se efectúa o se define en materia tributaria, que está representado por el Estado o cualquier entidad autónoma, centralizada, descentralizada, que por delegación del Estado tiene el derecho de exigir a los contribuyentes que paguen los impuestos debidos en el tiempo con el fin de contribuir al sostenimiento del bien común, materializando en la infraestructura, la salud, la educación y todas estas garantías constitucionales que son las que el Estado tiene la obligación de garantizarnos. Entonces, creo que ahí estamos claros con el sujeto activo. Nos pasamos ahora al sujeto pasivo, el cual es representado por el contribuyente, siendo la persona individual o jurídica que realizó el supuesto contenido en la norma tributaria y por ello se está obligado directa o indirectamente a pagar el tributo. El contribuyente, según la situación en la que se encuentre, recibe varias denominaciones, las cuales ya se describieron en el apartado anterior. Vamos a ver, permítanme que aquí se me movió un poco. Apartado anterior, denominándose a veces responsable por deuda ajena, responsable por representación, agentes de retención y agentes de percepción. Si se dan cuenta, estas últimas elementos que aparecen acá son los que definimos y ejemplificamos en la presentación y clase de ayer. Entonces, estos son elementos que van a conformar al sujeto pasivo. Continuando con esto, pues ya entendimos cuál es el elemento personal, que es el elemento sujeto activo y pasivo, que pues desarrollamos ya durante todo el contenido. Y ahora vamos a ponerle atención a este hecho generador. Vamos a entender y a definir qué es. Solo permítanme, que estoy viendo que están ingresando varios chats acá al grupo de WhatsApp, donde indican de que no pueden ingresar, pero yo creo que el compañero debe tener malo el link porque todos estamos acá. Bueno, continuemos. Bueno, como les decía, esta definición o entender este término es bien importante, entendiendo entonces que el hecho generador es esa relación jurídica o de hecho que la ley establece y que al ser realizada por un sujeto pasivo genera la obligación tributaria. Esto tiene un fundamento que es el artículo 31 del Código Tributario. Entonces lo vamos a ver. Aquí está. Nos damos cuenta, el capítulo 3 se refiere específicamente al hecho generador de la obligación tributaria. Esto es importante que lo tengamos. Puede ser pregunta de examen en qué capítulo se encuentra establecido el hecho generador. Y pues acá nos da el concepto de definición, el cual nos establece lo siguiente. Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué se entiende o qué nos quiere dar a conocer este artículo? Este prácticamente nos está indicando que todos estos impuestos o todos estos hechos generadores, que serían los tributos, los arbitrios, los impuestos y ese pago pecuniario o monetario que nosotros tenemos que realizar a favor del Estado, pues debe estar tipificado y va a tener su origen en una ley y por lo tanto se va a volver una obligación tributaria. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos también, esto está fundamentado bajo el principio de legalidad, que nos establece que todo debe estar previamente establecido en la ley. Entonces, a eso se refiere este hecho generador y vamos a seguir estableciendo un poco más de este hecho generador más adelante. Entonces, de momento yo lo hice así muy puntual. No sé si hay una duda con el hecho generador, ¿estamos claros? Si hay una duda, por favor, indíquenme para poder aclarar este punto. De lo contrario, continuamos, ya que más adelante lo seguimos desarrollando también y ejemplificando de una mejor manera. Vamos a ver, por ahí alguien levantó la mano. Tenemos a la compañerita Jennifer Carolina. Por favor, compañera, adelante.
Buenas noches, licenciado. Entonces, en pocas palabras, el hecho generador, como indica, es la relación jurídica al ser realizada por un sujeto pasivo. Por ejemplo, yo adquiero un vehículo, en ese caso yo ya me estoy adhiriendo a lo que es el pago del impuesto de circulación. Es correcto, y justamente muy oportuna su intervención, prácticamente como usted lo mencionaba, el hecho generador es prácticamente lo que origina esa relación jurídica, que ya entendimos o deberíamos haber entendido que esa relación jurídica pues va a ser esa intervención del sujeto activo y el sujeto pasivo. En este caso el sujeto activo siempre va a ser representado por el Estado, por el fisco, y el sujeto pasivo pues va a ser el contribuyente, la población o nosotros como ciudadanos. Entonces, sí, prácticamente este hecho generador, si nos damos cuenta, en la terminología aparece hecho que es una acción humana y generadores que obviamente está generando derechos y obligaciones. Entonces, a raíz de esto, pues surge toda esa relación jurídica que nos va a hacer pues acreedores de estas obligaciones y también nos va a permitir exigir que se cumplan nuestros derechos o en este caso las obligaciones que tendría el Estado. Entonces, prácticamente esa sería una definición muy general y con relación a esto. No sé si estamos bien ahí, compañera. Si todo bien, le damos la palabra al compañero Jorge Carcús, que también levantó la mano. Por favor, compañero Jorge. Buenas noches, licenciado, compañeros. Sí, en iniciativa considero que también pagar el boleto de ornato se había considerado también como una forma de generador, ¿verdad? Sin embargo, eso ya es inconstitucional, pero es algo de que realmente cuando uno ya tiene los 18 años, ya tendría que empezar a pagar ese tributo, ¿verdad? Sin embargo, ahorita ya no es en principio. Exacto, y recordemos que no solo en cuanto a al pago de circulación de un impuesto de vehículo o un boleto de ornato, sino que este hecho generador se refiere pues a todos esos pagos que nosotros como sujetos pasivos vamos a hacer a favor del Estado. Entonces acá está el IVA, el ISR, el YUSI, el impuesto de petróleo y esa gran lista interminable que tenemos acá en Guatemala. Entonces prácticamente a esto se refiere. Vamos a darle la palabra a la compañerita Sandra Judith, por favor. Buenas noches, licenciado. Entonces se podría decir que, bueno, el tema de derecho generador abarca bastante, ¿verdad? Y entendería yo que también lo podríamos ocupar o lo empleamos cuando hacemos una compra mínima, por ejemplo, en algún supermercado. ¿Se podría dar eso también o ahí no es hecho generador? Bien, es hecho generador porque recordemos que al momento de que nosotros estamos comprando o consumiendo un producto, nos emiten una factura. Esa factura pues ya incluye el IVA y ese IVA pues como vimos el día de ayer pues van a existir estos agentes de percepción y de retención, que esos son los que van a percibir, en este caso el supermercado pues va a percibir ese IVA, lo va a retener temporalmente y posteriormente cuando ellos hagan su reporte de ventas mensual o trimestral a la SAT, entonces en ese momento van a pagar el IVA correspondiente a lo que nosotros emitimos. Por eso la importancia de nosotros facturar con nuestro NIT, ya que ahí se aparece reflejado pues, los consumos y el impuesto o el IVA que nosotros estamos pagando al Estado a raíz de este IVA, en este caso del supermercado, del ejemplo muy puntual que usted considera. Y importante lo que usted mencionó al inicio de su intervención, pues nos dijo que este hecho generador abarcaba mucho y realmente sí. Si nos damos cuenta, esta palabra hecho generador o la importancia que les decía es prácticamente que estas dos palabritas abarcan prácticamente todo el contenido de todo lo que desarrollamos la semana pasada. Aquí están contenidos los principios, está integrado pues qué es una relación jurídica, cómo está conformada la relación jurídica. Entonces prácticamente todo el contenido de la semana pasada en este momento pues se reduce a esta definición que es el hecho generador, y de aquí vamos a partir para poder establecer todo lo que nos hace falta en cuanto al programa del curso. Entonces, por eso la importancia de que quede claro en este momento y que no hayan dudas. Si lo tenemos ya todos claros, pues podemos continuar para poder seguir avanzando.
Yo creo que ya nadie levantó la mano, entonces... Lick, perdone. Sí, compañero. Sí, solo sería como alguna cuestión de que mientras uno empiece a tener obligaciones de pagos, y ahí empezaría también, ¿verdad? Sí, recordemos que esto pues va de la mano con el tema de la capacidad de pago. Entonces recordemos que si nosotros no tenemos capacidad de pago en algún momento, pues estamos desempleados, pues obviamente no vamos a tener esa capacidad económica o esa capacidad de pago de poder estar comprando un vehículo, pagando el impuesto de circulación, por lo consiguiente echar gasolina, estar haciendo supermercado. No vamos a tener un salario o un sueldo, por lo tanto no se nos va a deducir el ISR. Entonces, prácticamente si nosotros, en este caso, si fuéramos menores de edad o incluso mayores de edad y no estamos percibiendo unos ingresos, pues no vamos a producir un hecho generador y por lo consiguiente no vamos a tener esa relación jurídica o esta circunstancia de tener que satisfacer algún tipo de obligación o tributo al Estado. Entonces, eso sería... A eso se refiere también de contraer derechos y obligaciones, ¿verdad? Sí, porque recordemos que al momento de que nosotros iniciamos a trabajar o a percibir un salario, pues desde ahí pues ya estamos obligados a pues que se nos deduzca el ISR, si es por prestación de servicio nosotros a facturar, a emitir a la SAT el pago de ese 12% sobre lo que facturemos. Entonces de ahí se devienen todas estas obligaciones y prácticamente eso es lo que sería el hecho generador, que integran pues todos los elementos y características, principios y elementos que ya hemos desarrollado. Entonces ahí estaríamos. Gracias, Lick. Y la compañera Denise también levantó la mano, por favor, compañera. Gracias, licenciada. Buenas noches. Con una pregunta. Fíjese que me salió la duda de los agentes de retención. Hay un lugar donde se compran vehículos donde uno hace el pago, ¿verdad? Dice, bueno, el vehículo, digamos, cuesta 25, 30, 40 mil, ¿verdad? Uno paga y le dan una factura, pero esta factura dice, somos retenedores de IVA. Ajá. Y cuando le dan esta factura, le dicen a uno que esa factura no es declarable. Entonces, ¿qué pasa con ese gasto? Es decir, porque no solo son 100 quetzales, no son 5 quetzales, ¿verdad? Son ya cantidades fuertes y que ellos mismos están diciendo que no se puede declarar. ¿Qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que en este caso muy puntual de los vehículos, hay una pequeña circunstancia ahí que algunos han pensado o declarado que es inconstitucional, otros no, depende del criterio, pero recordemos que nosotros al momento de que compramos un vehículo, o si fuese de agencia, pues emite una factura y prácticamente ahí estamos pagando el IVA. Entonces prácticamente el IVA del valor de ese vehículo ya fue pagado. En el caso de los predios, digamos, en este caso que usted menciona, que entiendo yo que son vehículos usados, pueden ser pues ya vehículos de agencia que estén revendiendo, digamos, que ya no utilice la persona porque adquirió uno nuevo y lo está vendiendo, o los vehículos importados o los rodados. Pero de igual manera estos al momento de que vienen a Puerto Quetzal ingresan y se les hace su registro en la SAT para poder tener el título de propiedad, placas, tarjeta de circulación, etcétera. También ellos pagan el 32%, si no estoy mal, que es el 12%, más creo que el 10% sobre el valor de la factura en las subastas o la venta en Estados Unidos. Entonces, aquí prácticamente al momento de emitir otra factura sobre algo que ya pagó un IVA, prácticamente tendríamos una doble tributación. Entonces, algunas empresas o algunas cuestiones hacen este tema de retención del ISR, del IVA, y en algunos momentos no lo declaran a la SAT como el pago de una factura en total, sino que ellos lo que hacen es como que globalizan la facturación que tienen mensualmente y sobre ese monto ellos pagan el 12%. Entonces, si ellos venden un vehículo, ¿qué les digo? Sobre 25,000 quetzales, tal vez lo van a reportar a la SAT por 15,000 quetzales y ellos están pagando solo el IVA sobre un pequeño porcentaje. Entonces ellos al final lo hacen sobre la globalización de todo lo percibido y no sobre cada
una de esas facturas en específico. En algunos casos, pues definitivamente no se paga, pero ese es un tema un poco controversial, por lo mismo que les explicaba que hay como jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad con el tema, que yo creo que en las clases ya del final del curso lo vamos a estar viendo, porque es un tema ahí bastante interesante, pero es un poco complejo, entonces sí lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar un poquito a profundidad, pero esto ya es casi de los temas finales, ¿verdad? Si no, ahorita los voy a perder y si no, se nos va a complicar el resto del curso. Bueno, Gracias, Lick. Si no hay una duda adicional, vamos a continuar. Entonces ya definimos el hecho generador y dimos el fundamento legal y algunos ejemplos. Entonces continuamos siempre acá definiendo otro poco el hecho generador, que es importante que quede claro. Acá hay una definición doctrinal que es del libro de Derecho Financiero de la licenciada Gladys Monterroso, que establece que el hecho generador o hecho imponible, este es el otro nombre o el sinónimo del hecho generador, el hecho imponible, es la hipótesis legal condicionante tributaria. Esto quiere decir que es el hecho hipotético descrito en la ley tributaria como una descripción que permite conocer una certeza de cuáles hechos o situaciones en el momento de realizarse dan surgimiento a la obligación jurídica tributaria. Entonces, acá tenemos un ejemplo. No voy a poner o proyectar la ley, solo es para que lo entendamos. El artículo 3 de la Ley de Impuesto del Valor Agregado establece que el impuesto es generado por una cantidad de actos que lleva a cabo el sujeto pasivo del impuesto, entre los que se encuentra la venta o permuta de bienes muebles, inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos, lo cual significa que siempre que se realice una venta o una permuta de bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos, se estará dando origen a la obligación de pagar un impuesto. Entonces, ¿cómo pagamos nosotros este impuesto? En el caso de una compra o venta de bienes en generales, pues es una factura de ir a una farmacia, al supermercado, a comprar gasolina. Y pues en el tema ya un poco más específico de bienes inmuebles, lo vamos a satisfacer al momento que estamos haciendo esa escritura de compraventa, pues ahí se satisfacen los impuestos. Acá pues es un poco más específico si es la primera venta. Recordemos que en un bien inmueble se paga el 12%, y si ya es una segunda o subsiguiente venta, es decir que ha tenido más de una venta, pues ya solo satisfacemos el 3%, bajo el criterio de que si no estaríamos realizando una doble tributación. Entonces acá ya se reduce del 12 al 3%, porque si bien está cambiando de propietario y va a seguir generando pues en este caso el hecho generador, esa relación jurídica entre el sujeto activo y pasivo, ya no se hace sobre la totalidad del 12%, sino que un 3%, porque en su momento pues ya satisfació este 12% que la ley establece. Entonces este es un ejemplo también del hecho generador, y vamos a continuar con otra definición. Acá pues se establece la importancia del hecho generador, que se configuran que siendo una de las bases de la recaudación determinada en la ley superior, como lo de la Constitución Política de la República, debe encontrarse debidamente tipificado en la ley ordinaria, tanto general como en específica para su correcta aplicación, ya que contiene la descripción del hecho que dará nacimiento a la obligación material de pagar un tributo. Entonces, si nos damos cuenta, acá hace referencia a que está fundamentado, respaldado por la Constitución, que está tipificado en la ley general y en leyes específicas. ¿Alguien tiene su micrófono activo? Vamos a silenciarlo. Quiero ver. Bueno, ya lo silenciamos. El compañero Jorge Carcuz levantó la mano. Adelante, compañero. Sí, licenciado, aprovechando la pausa. Perdone, ¿cómo sería esa la situación de que ya habían pagado el 12% del IVA y ahora solo tiene que pagar el 3%? Ya. Esto lo vamos a encontrar regulado en la ley del impuesto al valor agregado, que es la ley del IVA, en estos, pues, materia notarial. Cuando nosotros hacemos una compraventa de un bien inmueble, vamos a establecer de que en esa primera venta, al momento de pues, realizar, valga la redundancia, esta venta y hacer el registro correspondiente en el Registro General de la Propiedad, se debe presentar el comprobante de haber satisfacido el 12% de IVA
sobre el monto del bien que aparece registrado o se va a registrar o sobre el avalúo del mismo. Entonces, en este momento que se hace esa compraventa, pues se inscribe en el registro general de la propiedad y se paga el 12%. Pero supongamos que 5 años después esta persona se va a ir del país o tiene una emergencia o compró otra propiedad y va a vender esta. Entonces, al momento de que se hace una segunda compraventa o subsiguiente, como ya originalmente en la primera venta se pagó el 12%, acá ya no se paga el 12%, sino que solo se va a pagar el 3% del valor que aparece registrado. Entonces, a esto se refiere esta diferencia en el 12 o 3%, pero esto aplica únicamente en bienes inmuebles. No vayamos a pensar que es de una forma general, aplica para bienes inmuebles. Gracias, Alec. Perfecto. La compañera Jennifer Carolina levantó la mano. Sí, como comentaba el compañero, cuando es variable es, por ejemplo, en el proceso sucesorio intestado extrajudicial, dependiendo de uno de la afinidad que uno tenga con el causante, entonces de ahí va dependiendo el porcentaje de impuesto. Sí, recordemos que acá pues también se puede establecer que va a ser la totalidad de una persona o se puede dividir en variedad de sujetos, entonces ahí pues también vamos a hacer como esa división de cuál es el porcentaje de ese 12% que le correspondería a cada uno de ellos. Entonces también un buen ejemplo. Y creo que el compañero Renato había levantado la mano también, pero ya la bajó. No sé si va a intervenir, compañero. No, ya usted lo explicó bastante bien, gracias. Perfecto, cualquier duda aquí seguimos a la orden. Vamos a continuar entonces con este ejemplo. Haciendo referencia siempre al hecho generador, tenemos el código tributario en el artículo 31, que pues nos va a establecer un concepto legal del mismo, y pues ya le dimos definición que es el hecho generador o hecho imponible. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, ya lo habíamos definido, ya lo habíamos marcado. Entonces, creo que con esas 3-4 presentaciones del hecho generador, pues debería quedar bastante claro. Y pues ya nos pasamos al elemento cuantitativo. Entonces, este elemento cuantitativo es llamado también base imponible, que prácticamente viene siendo la medición o la valoración del hecho imponible. En todo caso, ha de existir una relación entre la capacidad económica expresada por el sujeto pasivo y la determinación de esa base imponible. Entonces, este elemento cuantitativo, su finalidad es determinar la obligación fiscal o tributaria a través de la base imponible, que no es más que la determinación cuantitativa de dinero sobre la cual debe aplicarse la tarifa o el tipo impositivo. Entonces, existe una forma de calcular esta base imponible, que esta va a estar establecida en las diferentes leyes. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que hay formas de calcular esta base imponible que va a estar establecidos en las leyes? Por ejemplo, si hablamos del IVA, pues establecemos que va a ser el 12% sobre el monto de un bien o servicio. Por ejemplo, en el tema que estábamos hablando también de los bienes inmuebles, pues esta misma ley del IVA nos establece que para la primera venta va a ser el 12%, para la segunda subsiguiente es el 3%. Entonces, prácticamente en la ley está tipificado cuál es el monto o el valor que vamos a nosotros a satisfacer en concepto de impuestos, y eso se va a determinar de acuerdo a el monto que se está facturando o emitiendo en ese momento. Y acá se hace relación a la capacidad económica expresada por el sujeto pasivo y la determinación. Entonces, prácticamente el sujeto pasivo que seríamos nosotros los contribuyentes, va a basarse en esta capacidad económica, porque si nosotros vamos al supermercado y gastamos que le debo 5,000 quetzales, pues vamos en nuestra factura ya está incluido el 12% sobre esos 5,000 quetzales. Entonces, no vamos a pagar ni más ni menos que el 12% de esa cantidad. Si solo consumimos 2 quetzales, pues vamos a pagar el impuesto sobre esos 2 quetzales. Entonces, prácticamente nosotros estamos satisfaciendo esa necesidad de acuerdo a la capacidad de adquisición que nosotros tenemos. Lo mismo pasa con un bien inmueble, o sea, al momento de que nosotros compramos una propiedad de 3 millones de quetzales, pues vamos a pagar el 12 o el 3% sobre estos 3 millones de quetzales, a diferencia que si compramos una propiedad de 250,000 quetzales, obviamente el IVA va a ser muchísimo menor porque va acorde
esa capacidad adquisitiva o esa capacidad de pago que nosotros vayamos a tener como contribuyentes. Entonces, prácticamente a esto se refiere este elemento cuantitativo, que es cuantificar o poner un precio o un monto establecido de cuánto se va a pagar verdaderamente al fisco, al Estado, en relación al impuesto o a la circunstancia en concreto a la que nos refiramos o vayamos a pagar en ese momento. Entonces, no sé si estamos claros con este elemento cuantitativo, que prácticamente vendría siendo como la capacidad de pago, solo que aquí se le da esa definición o esa característica de un elemento cuantitativo. Entonces, no sé si estamos bien, compañeros. Bueno, si no hay dudas, continuamos. La siguiente sería entonces la base impositiva o tipo impositivo. Este pues va de la mano con el elemento cuantitativo de esa capacidad de pago. Y esto prácticamente nos establece que es la cantidad que el fisco pretende y que el sujeto pasivo está potencialmente obligado a pagarle al sujeto activo al configurarse el hecho imponible. En la doctrina y en la práctica existen varias clases. Entonces, acá establecemos un importe tributario fijo, que es aquel en que la cuantía del tributo está especificada en la ley. En estos casos, el legislador, en el caso de todos los tributos de acá de Guatemala, el legislador nos indica los porcentajes específicos del impuesto que vamos a pagar. Por ejemplo, de IVA, la regla general es que es el 12%, en timbres es el 3%, entonces cada uno de estos impuestos o de estos tributos, pues la ley estableció cuál es el porcentaje sobre el valor que nosotros vamos a satisfacer o pagar, y prácticamente esa es la base impositiva, es el punto de partida sobre qué nosotros vamos a calcular un porcentaje. Entonces, sobre el precio que nosotros estamos manejando, a eso pues le restamos este porcentaje y ahí vamos a deducir cuánto es esta base impositiva o ese importe tributario que nosotros debemos o deberíamos pagar al Estado o al fisco en este caso. Entonces, eso es la base impositiva o el tipo impositivo. Es prácticamente la ley nos establece estos porcentajes. Luego tenemos, solo quiero ver por acá el chat, el compañero Renato levantó la mano, por favor, compañero. Gracias, Lick. Solo una pregunta con la diapositiva que acaba de quitar hace un ratito. Me surgía la duda con respecto a que, por ejemplo, los que trabajan para el Estado, cada año le hacen a uno un débito de su salario. Ajá. El ISR, si mal no recuerdo. Ahora, esta pues, también es un hecho generador, es una base impositiva que se nos carga, por decirlo así, pero en relación a que también nosotros, por ejemplo, ahora que ya se hacen las famosas facturaciones electrónicas, pues en automático ya la SAT reconoce todo eso, pero aún así nos siguen haciendo ese cobro. Pregunto, ¿es constitucional o no, Lick? Sí, lo que sucede es que creo que usted ayer no estuvo en la clase, pero cabal ayer planteábamos ese ejemplo en los elementos de cuando definíamos los agentes de recepción y percepción y aquellos terceros obligados al pago de estos tributos. Entonces, cabal, yo ayer hacía la mención de que en las instituciones del Estado, normalmente en algunas privadas, todos los meses o semestralmente o anualmente, depende de la institución o la empresa, al salario total, si fuera anual, pues se le descuenta un porcentaje o mensual o semestralmente se está haciendo un descuento. Entonces, ¿qué es lo que corresponde al impuesto sobre la renta? Entonces, acá entra el agente de percepción, que prácticamente es el patrono, que va a recibir o va a descontar del salario ese ISR o ese porcentaje del ISR, y se vuelve también un agente retenedor, porque digamos durante todo el año él está reteniendo o guardando o teniendo como ahorro este impuesto sobre la renta que le va a descontar a cada uno de sus empleados o trabajadores para fin de año o semestralmente o mensualmente, depende de cómo se manejen. Él en su calidad de patrono va a hacer, digamos, como el pago de esta planilla de impuestos sobre la renta de los trabajadores, pero se da el caso en particular que usted menciona de que prácticamente tendríamos una doble tributación, porque si bien el patrono lo descuenta, algunos trabajadores empleados pues lo vuelven a pagar o la SAT coloca algunos omisos y hay que nosotros pagar para poder tener ese omiso. Entonces,
la SAT o la Superintendencia de Administración Tributaria anualmente, digamos, hace como un estudio o un balance de lo que se nos descontó, y en ese caso, si fuera el año 2024 y digamos tenemos esa doble tributación, el patrono nos descontó y nosotros volvemos a pagar. En el 2025, pues la SAT nos va a devolver o le va a devolver al patrono para que nos acredite o nos emita un cheque sobre ese impuesto sobre la renta o ISR que se pagó en exceso. Entonces, no puede ser inconstitucional porque sí existen los procedimientos y mecanismos. En el caso de que se haya tributado o se nos haya descontado más el impuesto sobre la renta, pues hay mecanismos y procedimientos que de oficio la SAT hace a través de los patronos para que el siguiente año del ejercicio fiscal se devuelva ese exceso o eso que se pagó de más o se cobró de más en el caso del impuesto sobre la renta. Entonces, no sé si esa era la duda puntual que tenía, compañero. Sí, Nick, muchas gracias. Perfecto. No sé si hay alguna duda más con la compañera Gladys Gabriela y luego le vamos a dar la palabra a la compañera Angie Valesca. Por favor, compañera Gladys. Licenciado, buenas noches. Disculpen con lo que estaba hablando ahorita de lo del ISR. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa si en una empresa, digamos, le descuentan más de lo que debieron descontarles, pero no le devuelven como ese exceso que tuvo la persona que le tenían que haber devuelto? Bueno, acá dependerá del caso, porque si se hace un descuento en exceso, pues prácticamente la SAT al momento que hace como este balance y ve que hay un cobro en exceso, si el patrono o la empresa es quien está descontando y él es el encargado de realizar el pago a la SAT, el siguiente año le va a devolver al patrono ese porcentaje cobrado en exceso, y prácticamente el patrono tendría la obligación o de buena fe le tendría que devolver a usted pues este monto, este cobro que se realizó de más o en exceso. Entonces, si es una circunstancia en la cual la SAT sí le devolvió al patrono, pero el patrono pues no se lo está devolviendo a usted como empleada, como trabajadora o como contribuyente, pues yo creo que aquí en este caso lo primero sería presentar una solicitud en la cual pues se logra establecer de que en el año fiscal anterior, en este caso 2013, se descontó un monto total correspondiente al ISR, cuando lo correcto debía ser tanto, y que por lo consiguiente existe un cobro en exceso o un cobro de más, por lo cual solicite reintegro de ese monto en exceso que ha sido debitado. Entonces, ahí pues ya el patrono le tendría que decir, mire, arréglelo con la SAT o mire, nosotros se lo vamos a acreditar. Entonces, sería más como un procedimiento, un proceso administrativo que tendría que hacer, depende si es una institución privada o pública, y de acuerdo a los procedimientos específicos que para el efecto existan. Entonces sí sería una circunstancia que debería ser pues resuelta de una forma administrativa, para que en ese caso el patrono pues nos indique cuál es la salida para que se nos haga ese reintegro, ese cobro en exceso en este caso. Solo disculpe otra preguntita. ¿Y se podrá decir que ese exceso ellos lo pueden descontar del nuevo ISR que empieza a correr? O sea, Sí, si digamos... se podría Perdón. hacer. De hecho, en la clase del día de mañana, creo que vamos a desarrollar ese tema, si no estoy mal, si es en la clase de mañana, en la cual llega el momento en el que el sujeto, en este caso el Estado, va a ser como deudor y acreedor. Entonces va a llegar un momento en el que se llama confusión, donde digamos, nosotros le debemos al Estado, pero el Estado nos debe a nosotros. Entonces lo que hace es, sobre lo que nosotros le debemos, nos hace ese descuento y pues ya prácticamente solo se paga la diferencia. Entonces sí está permitido y sí está regulado. Se llama confusión. Yo creo que en la clase de mañana, si no estoy mal, lo vamos a desarrollar, pero sí se puede hacer eso que usted está planteando. Ah, bueno, muchas gracias. Perfecto. Y había otra compañerita que había levantado la mano. No sé si todavía va a intervenir para aclarar su duda. Si no, vamos a continuar. Sí, licenciado, buenas noches. Perdone una pregunta. ¿De qué manera o en qué documento yo puedo como corroborar de que voy a pagar el 12% en caso de bien inmueble y posterior tengo que, o sea, de una reventa el 3%?
O sea, ¿en qué documento yo me baso? ¿O cómo es? Bueno, esto para empezar está arreglado, tipificado en la ley del impuesto al valor agregado. Si quieren, déjenme, la voy a descargar solo para efectos de que ha surgido bastante duda con relación al tema. Déjenme ver. Pero pues aquí está regulado, pero vamos a determinarlo, digamos, en un documento como tal, en la escritura pública, al momento de que nosotros vamos pues a realizar el hecho jurídico, el negocio jurídico de la compra-venta, pues se tiene que pedir al Registro General de la Propiedad el informe sobre este bien para ver que no tenga ningún gravamen o algún tipo de impedimento, y pues acá aparece un valor registrado del bien inmueble, y ahí pues se hace constar también cuántas compraventas o cuántas ventas han existido. Entonces, en este caso, si establecemos de que anteriormente tuvo una venta, pues acá pues ya asumimos nosotros que es el 3%. Solo permítanme buscar la ley para fundamentarme. Y acá les voy a explicar yo otro caso también que a veces puede ser un poco confuso. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a ver. Creo que aquí está. Déjenme ver si me deja descargarlo. Fíjense que no me deja descargar. Ahorita no encuentro un PDF de la ley del IVA que me deje descargar. Pero si no, al final de la clase lo vamos a ver, porque ahorita no encuentro ninguna acá en internet. Pero prácticamente vamos a establecer este extremo que la compañera pregunta pues en la escritura pública o en el informe que nosotros solicitemos al Registro General de la Propiedad. Es una consulta, se llama este documento, y pues ahí nos da como el historial del origen de este bien hasta pues la actualidad. Y pues les voy a buscar la ley para poder ejemplificarlo mejor, pero hay una cosa o unos casos bien concretos también que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles que estamos hablando, cuando establecemos que es una primer compraventa, es cuando este bien inmueble no tiene una finca, folio y libro en el Registro General de la Propiedad. Entonces, la primera vez que nosotros estamos registrando y que se le asigna en el registro un número de finca, folio y libro, pues entendemos que están haciendo la vida jurídica este registro de esta propiedad, y en ese momento es cuando se paga el 12%. Si nosotros hacemos una compra de un bien inmueble que ya exista con finca, folio y libro, pues al momento de que ya cuenta con establecemos de que anteriormente ya ha sido registrado, por lo cual ha pagado el 12% de IVA. Pero en el caso de los terrenos, se da una cuestión bien compleja. Supongamos que nosotros tenemos un terreno que tiene una área de 2 manzanas, pero pues era de un propietario, va a ir del país o es herencia o lo quiere vender o cualquier caso, entonces va a dividir este terreno que tiene 2 hectáreas en 2 partes. Entonces, al momento de que él hace esta desmembración o esta división, anteriormente pues existía un terreno registrado en el Registro General de la Propiedad por el total de 2 manzanas o 2 hectáreas en este caso, y pagó el impuesto del 12% sobre ese terreno con una proporción de 2 manzanas. Entonces, al momento de que se hace una desmembración, ya no va a ser un terreno que tiene 2 manzanas, sino que se van a volver 2 con digamos, el área geográfica o las mediciones de una manzana cada uno. Entonces, al momento de que se hace esta desmembración, prácticamente se suprime el registro anterior y se va a crear un
el registro de finca, folio y libro para cada uno de ellos. Entonces, como se está creando prácticamente dos nuevas propiedades o dos nuevos terrenos, acá sería una primera venta, porque se está generando pues el registro de cada uno de ellos. Entonces, al momento de esta inscripción, sí se va a satisfacer el 12% de impuestos sobre cada uno de ellos. Entonces, sí hay un poquito de complejidad en este tema y hay que saber establecer cuándo es el 12 y cuándo es el 3%, pero no sé si con esta ejemplificación que les di les queda un poquito más claro en cuándo podemos establecer cuándo es 12 y cuándo es el 3% en el caso de los bienes inmuebles. Sí, licenciado, muchas gracias, muy amable por su paciencia y la explicación. Perfecto, con todo gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda o una intervención. La compañera Mercedes levantó la mano. Adelante, compañera. Buenas noches, licenciado. Perdona, retrocediendo un poquito a esto mismo de los elementos de la relación jurídica tributaria, no sé, mi mente, mi cerebro no logra diferenciar entonces, o cómo puedo yo diferenciar el elemento cuantitativo de la base impositiva. ¿Cómo los puedo yo diferenciar entonces? Bueno, lo que pasa es que no es que exista una diferencia, sino que prácticamente al nosotros establecer la relación jurídica, para que se dé la relación jurídica, tenemos que cumplir estos 6 elementos. Entonces, no es de que los diferenciemos, sino de entender cada uno de estos. Pero, muy puntualmente, en cuanto a su pregunta, la respuesta sería que el elemento cuantitativo va a hacer ese cálculo o de aquí va a surgir esa base imponible que va a surgir de acuerdo a la capacidad de pago. Entonces, con este elemento cuantitativo vamos a cuantificar cuál va a ser el monto que nosotros vamos a tener que satisfacer, y ese monto lo vamos a cuantificar cuando nosotros establezcamos cuál es la base impositiva o el tipo impositivo. Entonces, por ejemplo, el elemento cuantitativo va a ser al momento en que nosotros realizamos una compra, que les digo yo, de un vehículo. Y este vehículo vale 250,000 quetzales. Entonces, la ley nos establece que se va a pagar en la primera venta o en la primera factura el 12%, pero no nos explica sobre qué valor. Entonces, este tipo impositivo nos está diciendo que es el 12% del valor. Pero a través de este elemento cuantitativo vamos a cuantificar cuánto es el valor. Entonces, como aquí cuantificamos y establecimos que el valor es 250,000 quetzales, que fuera un vehículo, entonces con este importe o esta base impositiva vamos a aplicarle el 12% a esos 250,000. Entonces, si quieren, les voy a poner un ejemplo acá con la calculadora para que quede un poquito más claro. Supongamos que, solo voy a compartir. ¿Pueden visualizar mi calculadora? Sí. Vamos a tener entonces el elemento cuantitativo, que es el valor, en este caso el ejemplo de 250,000 quetzales. Ya tenemos la cuantificación de cuánto es el monto o cuánto es la cantidad, pero la base imponible o el tipo imponible nos está estableciendo o nos está tipificando la ley que va a ser el 12% o el 3% o de acuerdo al porcentaje al que se refiera. Entonces, si ya tenemos esa cuantificación o el elemento cuantitativo que serían los 250,000, de acuerdo a esa base o tipo imponible, vamos a aplicar que en este caso, supongamos que es el IVA, va a ser el 12%. Entonces, vamos a dividir estos 250,000 dentro del 1.12, que sería el equivalente al 12%, y sin IVA va a ser 223,214 menos los 250,000. Entonces vamos a establecer de que el tipo imponible de este caso, de esos 250,000 quetzales, va a ser 26,785. Y si se les complica, normalmente en las calculadoras científicas está esta opción. Tenemos los 250,000 y a este saquemos vamos a ver, 250,000 por el 12%, que sería el IVA, que es el 0.12, y nos está estableciendo ahí aproximado que son 30,000 quetzales de impuesto. Entonces, la diferencia radica en que, lo voy a volver a compartir mi pantalla. La diferencia, entonces, si lo queremos ver así, radica en que este elemento cuantitativo nos da el monto sobre el cual vamos a aplicar esta base impositiva o este porcentaje que la ley previamente estableció, que va a ser a lo que va a estar afecto la cantidad que previamente se cuantificó, se estableció. Entonces, esa sería
pues la diferencia, si lo queremos ver de esta manera, tal y como usted lo planteaba. No sé si le queda claro el ejemplo, compañera, si no vemos de qué manera lo podemos ampliar. Sí, viéndolo así, entonces sí creo que comprendo mejor, ¿verdad? La base impositiva, digamos, sería el porcentaje que tendría que calcularse, y el elemento cuantitativo es, digamos, ya definido qué cantidad ya en dinero, digámoslo así, que se tiene que pagar. No sé si lo entendí bien. Exactamente, o sobre la cantidad del cual se va a calcular ese porcentaje. Entonces sí, prácticamente eso sería, o esas serían las diferencias. Bueno, sí, ya lo entendí. Creo que necesitaba entenderlo así, porque ya leyendo la definición que usted nos dio, dice, es la medición o valoración del hecho imponible. Entonces ya creo que ya entendí, ¿verdad? Esa parte de que ya define cuánto es lo que se va a pagar, no el porcentaje. Entonces, exacto, así sería, compañera. Perfecto. Y la compañera Sandra también levantó la mano. Adelante, por favor. Licenciado, a mí me surgió una duda, no sé si es porque estoy perdida o no sé, pero cuando se mencionó el principio de capacidad, entiendo que se va a hacer conforme a la capacidad económica del contribuyente. Así pero es. Aquí nos está hablando sobre una base impositiva, o sea, esa base impositiva es porque eso la ley ya no nos establece. Entonces, ¿cómo sería ahí? Lo que sucede es que al momento de que nosotros vamos a adquirir un bien, tenemos que considerar nuestra capacidad de pago, es decir, si tenemos también ese precio del IVA. Por ejemplo, en el caso de un vehículo que nosotros vemos los anuncios ahí en Facebook, en el periódico, dice, por ejemplo, oferta, camioneta, ¿qué les digo yo? Toyota RAV4, dice, precio de oferta 225,000 quetzales. Y en letras pequeñas siempre dice precio no incluye IVA o precio incluye IVA. Entonces, si el precio incluye IVA, nosotros sabemos que ese va a ser el valor líquido, más algunos dicen más gastos de placas o ya incluye placas. Entonces ahí nosotros establecemos de que vamos a tener esa capacidad de pago de decir 225,000 quetzales, ya estamos pagando IVA, ya estamos pagando placas. Entonces eso es lo que vamos a pagar líquido a la agencia, 225,000 quetzales, si fuese el caso. Pero en el caso de que el anuncio o la publicidad diga no incluye IVA, no incluye placas, no incluye otros gastos, entonces nosotros a esos 225,000 le tenemos que sumar el 12%, le tenemos que sumar el gasto de placas, de título de propiedad. Entonces ahí ya hacemos nosotros pues nuestro análisis de cómo está nuestro bolsillo, si nos permite pagar esos 225,000 más el IVA sobre esos 225,000 que es el 12%, más los gastos de placas y demás gastos. Perdón, entonces ahí pues va de la mano con esa capacidad de pago, porque si nosotros no tenemos un hecho generador, en este caso no estamos comprando un vehículo de 225,000, al momento de que no lo compramos, no tenemos esa obligación de pagar este 12% que aquí indica. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de adquirir un bien, pues tenemos que satisfacer eso. Si no tenemos la capacidad, entonces no vamos a producir un hecho generador, por lo cual no tenemos que pagar un importe o esta base impositiva. Entonces, prácticamente a esto se refiere esa capacidad de pago. Y no sé. Gracias, licenciado. Excelente. Démosle la palabra al compañero Jorge Carcús y luego al compañero Luis Gustavo, creo que se llama. Adelante, compañero Jorge. Licenciado, fíjese que ahí tengo una duda en cuanto están ofreciendo un bien inmueble en un terreno en 25,000. Ya incluye el UCI, ya incluye el impuesto sobre el IVA. Sin embargo, ellos dan una factura que, digamos, eran 25,000 y se reduce a 20,000, por ejemplo, y la factura sale en 20,000. Ahí están reduciendo todos los impuestos y todo lo que se tiene que pagar. No, en este caso no, porque nosotros vamos a satisfacer el 12%, vamos a pagar impuestos sobre esos 20,000 quetzales, o sea, lo que manda aquí prácticamente es el importe de la factura. Normalmente, en el caso de bienes, dice el notario, mire, yo les voy a cobrar, ¿qué les digo yo?
25,000, o normalmente hay un intermediario que a él le está saliendo el terreno en 20,000 y él, como se encargó de contactar al vendedor con el comprador, dicen, miren, mi comisión va a ser 5,000 quetzales, entonces vamos a cobrar 25,000, pero ustedes van a facturar 20,000 y sobre esos 20,000 es que se debe satisfacer el impuesto. Se reduce también lo del IVA, entonces de los 20,000. Sí, o sea, nosotros en este caso pagaríamos el IVA no sobre 25,000, sino que sobre 20,000 quetzales. Muy bien, Lick, gracias. Perfecto. Y por último, el compañero Luis Gustavo, creo que se llamaba, había levantado la mano también. Buenas noches, licenciado. No, yo solo tengo una consultita. ¿Tendrá algún nombre o la doctrina le da algún nombre al monto del impuesto que se va a pagar luego de haber efectuado ya la operación de el tipo impositivo sobre la base imponible, ese líquido como tal? Sí, prácticamente como le explicaba yo a la compañerita, todo este nombre científico, doctrinario, legal, se vendría reduciendo a lo que se le denomina hecho generador o relación jurídica. Recordemos que la relación jurídica es esa relación entre el sujeto activo y pasivo que van a generar, valga la redundancia, de este hecho generador, pero para que se dé este hecho generador, todos esos van de la mano porque deben de existir los elementos personales, los elementos cuantitativos, la base impositiva, el elemento temporal y finalista, que esto ya no nos va a dar tiempo de verlos hoy. Y cuando se cumplen, digamos, todos estos 4, van a conformar este número 5. Entonces, prácticamente su pregunta es ¿cuál sería el nombre final de eso? Entonces, prácticamente es el hecho generado, que ahí va implícito el pago final o el monto final que se tiene que satisfacer de acuerdo al elemento cuantitativo y a esta base impositiva o tipo impositivo. Entonces, en resumen, sería el hecho generador el nombre doctrinal o científico para esta operación. Entonces, licenciado, el total de impuesto a cancelar le llamaríamos entonces, o lo podemos conocer como hecho generador. Así es, compañero. Eso sería en pocas palabras. Ya, licenciado. Bueno, por ser un tema un poquito complicado en cuanto a que es importante que entiendan, creo que nos extendimos un poquito más el día de hoy. Vamos a desarrollar 3 presentaciones que nos quedan pendientes para el día de mañana. Sin embargo, yo ahorita que finalicemos de una vez les voy a subir la presentación para que la puedan leer y repasar para el día sábado que va a ser el examen. Entonces, mañana vamos a terminar desarrollando esto. Si quieren, le pueden dar una lectura de aquí al día de mañana. Y si hay más dudas con relación a esto, también mañana las vamos a solventar. Y solo vamos a darle la palabra al compañero Jorge Carcuz, que levantó la mano. Por favor, compañero. Lick, solo una consulta, no sé si se puede desarrollar una vez. O sea, al yo comprar un inmueble, yo sería el primero que pagaría el impuesto del IVA del 12%. Y segundo, yo lo vendo, la otra persona sería la persona que tendría que pagar el 3%. Así es, y si esta segunda persona después lo vuelve a vender, el tercer comprador, por ponerlo de esta manera, también va a seguir pagando el 3%, y si así se sigue vendiendo hasta llegar al comprador número 15, el comprador número 15 va a tener que seguir pagando el 3% sobre ese inmueble. Y el primer comprador, esa es la duda. El primer comprador. El primero, por eso les mencionaba, cuando es primera venta, siempre se va a satisfacer el 12%. Sí, pero ¿cuándo es que se sabe que es el primer comprador? Por eso les decía, cuando un bien inmueble no tiene número de registro de finca, folio y libro, prácticamente no existe en el registro de la propiedad. Entonces, al momento de que se está creando este registro de finca, folio y libro, que es primera vez que se inscribe, en ese momento establecemos que es prácticamente la primera venta y que en ese momento va a surgir a la vida jurídica ese bien. Esto más que todo se da cuando existen derechos posesorios que han sido pues durante un montón de años y de 10 o más años
y no se ha hecho un registro porque solo se tiene la posesión y posteriormente se quiere vender, hasta en este momento que hace un registro como tal y se le establece un valor de acuerdo a un avalúo que se debe de hacer, en ese momento se satisface el 12% del IVA. El subsiguiente sería el dueño del 3%, digamos. Sí, después de hacer ese registro que se pagó el 12% que se compró, ya los siguientes vendedores, los siguientes compradores ya se quedan pagando el 3%. Ah, muy bien. Gracias, Alec. Perfecto. Vamos a darle la mano a la compañera Jennifer Carolina, luego al compañero Renato y luego a la compañera Ingrid. Entonces, por favor, compañera Jennifer. Y aquí ya me perdí, o sea que el impuesto variable va en sí sobre el bien inmueble y no sobre la persona. Sí, bueno, como recordemos que este impuesto variable únicamente en este caso va a afectar o va a dedicarse o va enfocado a bienes inmuebles, entonces el valor, o sea, este impuesto que se va a satisfacer va a ser sobre el valor que existe en el registro general de la propiedad. Entonces, así como comentaba el compañero, si el bien inmueble ya va por su tercera compraventa, entonces ya es el 3%. Sí, ya solo sería el 3%. Ya lo entendí. Gracias, Lick. Así es. Y el compañero Renato, por favor. Gracias, Lick. Yo solo para colaborarle, en la forma que yo lo entendí, es, por ejemplo, yo tengo un terreno grande, y lo compré. Esto ya tiene registro en la propiedad. Pero como es grande, yo se lo voy a dar se lo voy a dar a mis hijas y allí se va a volver a desmembrar. Entonces, al momento de desmembrar, el terreno, o sea, la escritura madre queda pues desmembrada, y cada escritura pequeña que nace a la vida jurídica, que es lo que usted decía, tiene que volver a pagar el 12%. Así es. El terreno grande. Ahora bien, ya mis hijas, al momento que ellas digan, no, pues ya nosotros queremos vender y ya no se puede dividir el terreno, entonces al momento de la venta, las personas que compren esos terrenos ya desmembrados y registrados ya pagan el 3%. Así lo veo de sencillo. Es correcto, sí, así es. Y prácticamente otro ejemplo que se me viene ahorita a la mente es en el caso de que tenemos un terreno grande, como usted lo mencionaba. Usted es el propietario y se lo vende a una inmobiliaria. Entonces, esta inmobiliaria le compra un terreno, pero como usted ya lo había comprado anteriormente, él va a satisfacer el 3% sobre ese terreno grande. Sin embargo, como es una inmobiliaria, va a dividir o va a desmembrar este terreno, ¿qué les digo yo? En 10, o lo va a desmembrar en 10 fraccionamientos y va a construir acá propiedades, o van a hacer una residencial. Entonces, al momento de que ya venden este terreno con una construcción, con una casa, prácticamente es un nuevo, cada una de estas 10 casitas va a tener un registro de finca, folio y libro independiente, y cada una de estas 10 casas va a pagar el 12% porque es la primera vez que se está vendiendo, porque ya no se está vendiendo el terreno en su totalidad, sino que se está vendiendo como un pedacito. Entonces, hagamos de cuenta que es un pastel redondo y el pastel nos costó 100 quetzales. Entonces, al momento de que lo empezamos a partir, ya no vamos a pagar los 100 quetzales porque ya solo es un pedacito, pero como es ese pedacito que nos va a tocar a nosotros, vamos a pagar el 12% de ese porcentaje del pedacito de pastel. Y si ya, digamos, nosotros le damos una mordida, comparándolo con una propiedad, lo usamos un par de años, como ya pagamos ese impuesto de ese pedacito de pastel, ya la nueva persona que le va a dar la otra mordida, digamos, ya solo nos va a pagar el 3% porque en su momento ya pagó el monto que originalmente establece la ley, que en este caso es el 12%. Entonces, licenciado, perdón que intervenga. Entonces, ahí es donde viene y se tiene que registrar a nombre de la persona que se le está dando ese pedacito exactamente, de una nueva dirección. Sí, independientemente a nombre de quién se registre, como ya existe un registro de que ya tuvo una primera venta, pues ya independientemente de quién sea el comprador, solo se va a satisfacer el 3%, si ya fuera una segunda o más compraventa. Gracias, Alec. Y por último, démosle la palabra a la compañera Ingrid Suset, que tiene la manita levantada. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Mi duda es si esto aplica también
cuando tengo dos terrenos y los quiero unificar, como se va, al terreno se le adjudica un nuevo número de registro, es como una escritura nueva. Sí, aquí prácticamente no se Ahí le desmembra, pagaría sino el que se, 12%. así es, aquí como no se está desmembrando, sino que se está ampliando, unificando ese terreno, prácticamente dejan de existir esas dos escrituras o esos dos registros que corresponden a cada uno de estos terrenos y se vuelve uno solo. Entonces aquí nace la vida jurídica, ya no dos, sino que uno solo, y acá se paga el 12% sobre la totalidad de ese terreno. Entonces se suma el valor del terreno A y el terreno B, nos va a dar un monto total y sobre ese monto, que es el monto registral, se paga el 12% por ser, digamos, la primera vez que se va a hacer la compraventa. Este ejemplo se puede dar, por ejemplo, está Juan Pérez y tiene un terreno y a la par está Mario Rodríguez, por ejemplo. Entonces, los dos son dueños diferentes, pero son vecinos. Si viene un tercero y quiere comprar el terreno de Juan Pérez y del otro, los compra y a cada uno pues le paga el 3%, pero cuando él los quiere unificar ya a nombre de él en el registro general de la propiedad, ya se vuelve uno solo y aquí paga el 12% de ese, del valor de los dos o de la unificación de estos dos terrenos. Entonces prácticamente también se da en este caso cuando se va a ampliar o unificar terrenos. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Y en el caso de o sea, para saber si me quedó claro, en el caso de que una inmobiliaria compre un terreno grande de un propietario original, va a pagar el 12%, no, va a pagar el 3%. Así pero es. Si ellos vienen y van a lotificar ese terreno, cada uno de los lotes, en este caso, va a pagar el 12%. El 12%, así es, porque ya no va a ser todo el terreno, sino que va a ser uno nuevo. Entonces, se paga el 12% por cada uno de estos lotes. Muy bien, ahora sí, gracias, licenciado, muy amable. Excelente. Y la compañerita Jennifer, por favor. O sea que en el caso en el que estaba comentando la compañera de la unificación, por ejemplo, si es una finca matriz y se va a unificar con lo que era un desmembramiento, entonces ahí se crearía una nueva folio, finca y libro, o sería en la finca matriz que se unificaría, o como indica que sería una nueva propiedad y quedaría el 12% de impuesto. Bueno, sí se puede ampliar, por eso les decía, hay ampliación y unificación. Si solo lo vamos a unificar, prácticamente la finca matriz en este caso, así como usted lo plantea, va a absorber la otra y va a formar parte de ella, y ahí satisfacería solo el 3%, pero si lo vemos como en una ampliación como tal, sí tendría que ser el 12%. La diferencia con la unificación es de que ahí se establece que hay una finca matriz y hay la finca colindante de medidas tales y tales y tales, que anteriormente el propietario que se le compró a la persona fulanita de tal, ahora es parte de esa finca. Entonces se paga el 3% sobre este bien. Entonces depende cómo se va a manejar en el registro, si va a ser una ampliación o una unificación. Gracias, Lick. Perfecto, entonces, bueno, ya nos extendimos 15 minutos, creo que hasta ahí dejamos la clase. Yo ahorita les voy a subir de una vez el material de la presentación para que lo puedan tener, y el día de mañana continuamos desarrollando el tema. Entonces, agradezco a los que se quedaron y su atención, y nos vemos el día de mañana. Gracias, Lick, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick.